Vamos con otro tema. La Contraloría General de la República detectó graves anomalías en el sistema de inhibidores de señal en distintas cárceles, entre ellas la expenitenciaría Santiago I y el penal de alta seguridad. Se sostiene que hoy hay algunos reos que tienen acceso incluso a Wi-Fi. Para profundizar en este tema estamos en contacto con el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez. Claudio, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Sí, y no sé si siguió los detalles de la información, lo que es el informe solicitado por diputados de oposición, la respuesta también por parte del gobierno, lo que ha sido la asociación de Gendarme en este caso. No quiero hablar de contradicciones, pero de alguna manera como que me falta concretar si efectivamente el sistema está funcionando o no y se está implementando. Se dice que en 10 cárceles estaría estas señales de inhibición, que de hecho es una historia de larga data, ¿no? Bueno, leí la noticia, leí en términos gruesos el informe, y aquí hay dos o tres puntos que yo creo que hay que señalar. Uno de ellos, aparentemente hay una escalada de tecnología y contratecnología de parte del crimen organizado que a través de artilugios y de nuevas tecnologías o nuevas formas de usar la tecnología ha logrado burlar los inhibidores, eso es lo que dice el informe. Y por otro lado, hay que hacer una distinción aquí entre celular y chip. Eso. Los chips, que son muy pequeños, es prácticamente imposible detectar su ingreso al interior de las cárceles. Los celulares son un objeto de volumen más grande, por lo tanto, desde mi perspectiva, a mi juicio, lo que hay que concentrarse es evitar que entren celulares a las cárceles. Y si de momento se pudiera, teóricamente, que aparentemente es muy complejo, pero hablemos en términos absolutos, si no entraran celulares a las cárceles no habría necesidad de usar inhibidores. Entonces, yo creo que el tema tecnológico, la respuesta probablemente de los delincuentes es mucho más rápida que la que tienen las instituciones como Gendarmería. Por lo tanto, yo creo que sin perjuicio de examinar a fondo las causas de esta superación tecnológica por parte de los delincuentes, también a fondo examinar por qué llegan celulares a manos de los presos. Yo pienso que son dos temas que hay que enfrentar y no apostar a una sola solución, porque está viendo por informe de la Contraloría que no está funcionando. Claro, porque finalmente el sistema de inhibición de señal obedece a que no se logra, uno lo ve de esa manera, entendiendo la complejidad, obviamente no se logra solucionar el problema de fondo, que es cómo diablos entran los celulares a los establecimientos penitenciarios. Digo que es complejo porque aquí me imagino, y usted ahí le pido su experiencia, digamos, en Gendarmería. ¿Es imposible que no ingresen estos elementos? Porque si no hubiera celular no estaríamos hablando de que solamente en 10 cárceles está funcionando el sistema de inhibición de señal. Aquí el problema es que los dispositivos ingresan y obviamente son totalmente prohibidos. Bueno, hay que examinar a fondo el tema de cómo entran los celulares. Los celulares tienen varias vías para entrar. Uno son las visitas, otros se dice, o aparentemente en algunas cárceles lo arrojan desde afuera, cosa que yo creo que es posible controlar. Y un tercer aspecto que no se puede descartar, en el cual hayan eventualmente funcionarios involucrados. Por lo tanto, yo creo que ahí en el tema de la prevención del tema hay que poner el acento. Porque, digamos, el locutorio absoluto para todo tipo de visitas y todo tipo de contacto con los presos podría ser una herramienta que entiendo que se está utilizando, pero yo creo que tiene que ser en términos absolutos, de modo de focalizar el control en un solo segmento de las personas que entran a la cárcel. Usted, perdón, Claudio, ¿se refiere a los locutorios donde hay una separación física entre el reo y quien viene a visitarlo? Así es. Yo entiendo que las cárceles tienen locutorio, pero no sé si es absoluta o no. Y ahí entran también los abogados, las familias, abogados y cualquier tipo de visitas que tengan, incluido incluso funcionarios del sistema judicial. O sea, el crimen organizado maneja enorme cantidad de dinero, por lo tanto no podemos nosotros hacer vista gorda y pensar que nunca algún funcionario o algún agente del Estado va a ser corrompido. Por lo tanto, el locutorio tiene que ser, como digo yo, para moros y cristianos, porque está visto que el tema de los celulares siguen ingresando y los presos, claro, tienen una capacidad de innovación y renovación de las tecnologías que puede transformarse esto en un cuento de nunca acabar. Sí, las técnicas también van evolucionando. Por ejemplo, los peloteros lo hemos visto en distintos casos. Ahí estábamos viendo una imagen de apoyo, hasta un dron que llevaba unas bolsitas con distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, un celular, para qué decir, de sustancia ilícita.
Ahora, y eso son no quiero concentrarme solamente, por ejemplo, en que en todas las visitas que llegan a los establecimientos penitenciarios hay un riesgo de que entre un celular, porque también hay otras formas, pero eventualmente hay una vulnerabilidad, perdón, a esa posibilidad. En términos y en su experiencia también en Gendarmería, la revisión de las visitas para la población penal, ¿se logra llegar a esa posibilidad de saber si hay un chip o si hay un celular? ¿Cómo es también? Un celular es posible detectarlo. Incluso en los aeropuertos, ¿cierto? Uno cruza un arco y los celulares lo detectan, pero los chips es prácticamente imposible. Los chips son cosas muy pequeñas, aunque sea un poco crudo decirlo, se lo insertan en lugares más íntimos que es imposible de registrar. Sí, claro. Por lo tanto, aquí lo que hay que cohibir es el ingreso de celulares, porque los chips sin celulares no funcionan. Entonces, el chip prácticamente imposible de revisar a cualquier tipo de visita. Eso ya históricamente ha sido así. Por lo demás, con otro tipo de objetos muy pequeños, y siempre, además que es muy complicado para los funcionarios estar examinando a la persona desnuda, esa es la verdad. Entonces, claro, en términos de eventual vulneración de derechos de la persona que llega al recinto penitenciario, o sea, hay una garantía que sostener, pero también un cuidado extremo que tiene que tener la persona que hace la revisión. Y de pronto hay quejas incluso respecto a eso cada cierto tiempo. Entonces, sí, hay que ir un poquito más atrás. Yo creo que hay que evitar el contacto físico y ahí está la clave. Ya. Y aquí es súper interesante ese punto, Claudio, y nos vamos a otro gran problema. Sí, los problemas están, pero hay que conversarlos para, ojalá, encontrar soluciones, digamos, que es la situación de las cárceles en términos de la infraestructura, porque uno diría, claro, lo ideal en este tema es que los reos no tengan un contacto. Obviamente habrá que ver la garantía o no y otros módulos, pero actualmente las cárceles, uno diría, poder ampliar esa posibilidad se ve bien difícil, ¿no? Cuando hay una discusión en términos de la necesidad de mayor construcción de cárceles, de un hacinamiento en los recintos penitenciarios. Bueno, ahí el gobierno ha sido bien claro en eso. Y tiene un plan de construcción de nuevas cárceles y tiene un plan de ampliación de la cárcel de Santiago I, donde van a haber alrededor de 500 presos de alta peligrosidad, pero la construcción tiene su ritmo, entonces no es una solución inmediata, pero ya viene. Y claro, el gobierno ha hecho dos cosas, que parece un buen diseño. Una cárcel de máxima seguridad para 500 presos, de van a estar los cabecillas de las bandas del crimen organizado, que van a tener un régimen de absoluto aislamiento y también de un tipo de funcionarios que van a estar sujetos también a un tipo de norma especial y a otro tipo de organizaciones, como estructura gremial incluso. Entonces, el gobierno está apuntando en la línea correcta. Ahora, el tema es que la velocidad con la cual ha avanzado el crimen organizado puede superar estos plazos, que son los plazos propios de la inversión pública, pero el camino está trazado y en ese sentido no hay que hacer una utilización electoral del tema, porque los que anuncian que van a tener 4 cárceles en el desierto, como lo escuché, por ejemplo, esos son varios años de construcción, no es nada. Sí, no es eso lo plantea fácil. La candidata Evelyn Matei. Bueno, la experiencia indica que todos estos procesos son complejos, las cárceles hay que hacer los proyectos, no se trata de llegar y clonar planos, yo soy arquitecto, por lo tanto lo sé. En cada cárcel, en cada terreno, una cárcel distinta, por mucho que los planos sean muy parecidos. Entonces, para poder avanzar en este tema, hay que sacar el tema y los candidatos tienen que ser responsables, no pueden colocarlo como un tema de discusión electoral para un efecto que va a tener en 8 meses más un resultado. Eso es una irresponsabilidad. Aquí lo que hay que hacer es una política de Estado en la cual todos estemos de acuerdo, que hay un proceso de transición en el cual vamos a tener problemas, pero finalmente si se construyen las cárceles que están planificadas, lo ha anunciado el ministro de Justicia, el tema en el mediano plazo empieza a atenuarse y por lo tanto en esta interfaz habrá que adoptar algunas medidas de emergencia que son complejas, porque tal como dice usted, las cárceles están hacinadas, la velocidad de respuesta de los delincuentes es muy rápida, pero bueno, hay que enfrentarlo de la manera más técnica y profesional posible este tema. En ese sentido, estamos hablando de inhibidores de señales, pero claro, hay distintos temas que tienen que ver con la realidad penitenciaria, Claudio Martínez. Ahora, voy a un punto que es clave también, el de la segregación de la población penal y especialmente las organizaciones criminales más peligrosas y que son más organizadas y que usan estos celulares y que cometen los delitos o la coordinación de delitos desde la cárcel, o también pienso yo los funcionarios de Gendarmería, que ahí puede estar la posibilidad de que a través de un celular aquel líder de una banda tenga acceso a información de la familia de esa persona que pueda coaptar
a esa persona, a ese funcionario, es súper complicado y también da para una larga discusión, ¿no? Bueno, hoy día estamos enfrentados, y lo vemos acá a diario, a un fenómeno tecnológico que son los celulares, ¿cierto? Y la intercomunicación, en la cual la privacidad ha desaparecido prácticamente. Ya hoy no hay vida privada a través de los celulares. Toda nuestra información está en todas partes, por lo tanto, un celular en manos de un preso es una verdadera arma letal, porque tiene acceso, como usted dice, a la base de datos, a la lista de contactos, a los teléfonos de la familia, y se presta para una cantidad enorme de delitos que son derivados de esta situación. Por lo tanto, volvemos al punto inicial. La clave aquí es que los presos no tengan un celular en su mano. Más allá de los inhibidores, más allá, porque la tecnología finalmente resulta insuperable. Uh-huh. Ahora, los pórticos, detectores de metales, rayos... con el tema de rayo X también hay una situación, no sé si usted la vio en su minuto o si ha escuchado, que es más compleja, ¿no? Bueno, pero eso funciona en los aeropuertos. Eso, yo no veo razón por qué no puede funcionar. ¿Y por qué cree usted? Yo voy a hacer la pregunta, digamos, desde la especulación. ¿Por qué? Y yo no lo sé, pido disculpas por eso, pero ¿no funcionan en los recintos penitenciarios, digamos? Yo creo que los recintos penitenciarios están sometidos a tal cantidad de complejidad y de intereses de distintos índoles que parten por intereses de los presos, los abogados, los propios funcionarios que tienen sus temores. Entonces, yo pienso que, bueno, el gobierno algo lo anunció en todo caso cuando dice que va a haber un segmento de un tipo de funcionarios distintos, formados de manera distinta. Sí, como un cuerpo de élite, pero que principalmente la gran diferencia sería el anonimato que estos tendrían. Bueno, ahí está el tema. La reserva de la identidad en ese sentido, más que anonimato. Claro, es un diseño en el cual la inteligencia tiene que ser protagonista central del tema. Y por lo tanto, mire, hace años atrás, cuando nosotros tuvimos el tema de la cárcel de alta seguridad, algo de eso se hizo. A los funcionarios se les hizo una especie de educación cívica para explicarle qué tipo de presos iban a tener que custodiar, que eran presos condenados por delitos terroristas. Uh-huh. Y en ese sentido, los gendarmes, de alguna manera, tenían un trato distinto de acuerdo a ese perfil. Yo pienso que Gendarmería eso lo está haciendo, lo anunció el ministro, que va a haber un tipo de gendarme formado de manera distinta. Sí, claro. Ahora estas medidas, el problema que tiene que no son para mañana, porque es imposible. Y ahí donde entra esta discusión y se politiza, yo creo que eso es muy negativo. Aquí hay que armarse, no sé si paciencia, pero sí hay que aceptar que hay un proceso de transición, pero yo creo que las cosas se están haciendo en la línea correcta. Ya, y en esa línea correcta, y usted ha apuntado, Claudio, por último, en los tiempos, en lo que demora también este tipo de adecuaciones, y no quiero irme en contra, digamos, de lo que puede ser una adecuación a través de leyes, que tienen sus tiempos y sabemos que pueden ser más extensos y a veces pueden quedar en nada. Lo administrativo, ¿hay algún margen, digamos, en medidas administrativas que se puedan implementar, digamos, para poder ir a esas soluciones? Que son más rápidas porque finalmente hay una definición que no tiene que pasar por otro organismo. O más Yo pienso que en el plano administrativo y de manera inmediata, vuelvo al punto inicial, hay que hacer todos los esfuerzos posibles dentro de las limitaciones y complejidad y carencias y brechas que tiene el sistema para evitar que ingresen celulares a las cárceles. Ese es el punto. Siempre volvemos al mismo punto. Y eso se puede, evidentemente, a lo mejor con dificultad y con algunos fracasos también eventualmente, intentar implementar en el corto plazo. Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería. Muchas gracias, Claudio, nuevamente por acompañarnos aquí en Noticias 24. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Todo lo que sea un aporte a la discusión me parece positivo. Hasta luego, muchísimas gracias.